El poder del Espíritu Santo, Hechos capítulo 9, un capítulo lleno de demasiadas cosas que nosotros debemos aprender como hijos de Dios. Es por eso que hoy voy a iniciar diciéndote algunas cosas que al leer este capítulo Dios iba ministrando a mi vida. Lo primero es que hay un momento en que Dios te pone en pausa. Y tú me dirás, ok, pero ¿cómo así? Bueno, Saulo estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor y pidió cartas para perseguir a los cristianos. Cuando tuvo un encuentro con el Señor, entonces él lo puso en pausa. Fueron 3 días los que Saulo duró sin comer y sin beber y tampoco veía. Ese hombre que tenía mucho brío ahora estaba ciego y estaba sin comer y beber, pero estaba haciendo algo muy importante, estaba orando. Y por eso la segunda cosa que escribí fue orando siempre hasta el borde de la muerte. Imagínate Saulo tener ese encuentro tan impresionante que tuvo con Jesús y no le quedó de otra que humillarse porque entendió que lo que él pensó que estaba haciendo de la manera correcta, lo estaba haciendo de la forma incorrecta. Algo también que nos enseña este capítulo número 9 es que debemos hablar, donde quiera que vayamos, hablar de Jesús. Sin importar en la situación en la que nos encontremos, debemos hablar de Jesús. Podemos aprender en los capítulos anteriores que a Pedro y a Juan lo encarcelaban por hablar de Jesús. Le decían, lo vamos a sacar, pero no hablen de Jesús. Y saliendo de ahí, ellos seguían hablando de Jesús porque decían, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Algo importante que nosotros debemos tener en cuenta es que la gente no tiene que preguntar si yo soy cristiano. Se debe ver que yo soy cristiano. El cambio debe notarse. Saulo estaba lleno de odio, tanto que él respiraba amenazas de muerte. Pero cuando Jesús entra en escena, no podemos permanecer de pie. Vemos que él dijo, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y cuando digo que cuando Jesús entra en escena, no podemos permanecer de pie, es en el versículo 3 que dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente Jesús entra en escena. Saulo cae al piso y él pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cosas contra el aguijón. Eso alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor a quien trata de vencer, pero que nunca lo va a vencer. Jesús le decía, tú estás echando una guerra que nunca vas a ganar. Y es entonces cuando Dios pone en pausa la vida de Saulo para moldearlo, para hacerlo entender que Él tiene un plan para él. Y vamos a ver, Jesús habla con Ananías y le dice que vaya a orar por Saulo. Ananías obviamente tenía miedo porque Saulo era alguien que sacaba las personas, lo arrastraba de su casa a los cristianos y Ananías era cristiano. Y el Señor tuvo que decirle, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo tiene un encuentro con Jesús, ese encuentro se queda ciego y él hizo ayuno y oración. Y en ese momento Dios estaba preparando a Saulo para eso que le iba a encomendar. ¿Y cuál era el plan de Dios con Saulo? Llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuál es el plan que Dios tiene contigo? ¿Le has preguntado a Dios qué Él planea contigo? Dios puede responder a esa pregunta, aunque a veces nosotros lo veamos lejano y como que, ok, yo le pregunto, pero no me dice nada. Presta atención, porque en cualquier momento Él te revelará el plan que tiene contigo. Y quiero que sepas que no es a tu velocidad, es a la velocidad de Dios. Y hay algo que me impactó mucho cuando Ananías va a orar por Saulo. Le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y sabe que yo meditaba en eso, y es que hay gente con los ojos carnales bien abiertos, pero los espirituales llenos de escamas. Y es necesario que exista una intervención de Jesús, seamos llenos del Espíritu Santo y entonces todas esas escamas caigan de nuestros ojos. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Preparándose para el plan que Dios tenía con él. Y nosotros debemos estar listos para escuchar la voz de Dios y para obedecerla, para caminar conforme a eso que Él nos ha mandado. En algunos momentos será difícil, como le tocó a Ananías. Él dijo: bueno, Dios me está mandando para este hombre que asesina a los cristianos. ¿Será que ella quiere salir de mí? Pero no. Había un plan de Dios para la vida de Saulo y necesitaba que Ananías fuera y orara por este siervo. El Señor sabe, Él sabe de dónde somos, pero Él también sabe para dónde vamos. Él sabe lo que nosotros hemos hecho mal, sabe cuántas veces nos hemos equivocado, sabe que hemos caminado contrario a lo que Él nos envió, pero también Él sabe que vamos a caminar conforme a su propósito y que llegaremos a ser esa persona que Él predeterminó que nosotros seríamos. La oración es el medio de comunicación con el cielo. El versículo 11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Saulo tuvo un encuentro con Jesús, pero no se quedó ahí, sino que él estaba orando, comunicándose con el Señor, y entonces recibió su respuesta. Dios no tiene que detenerte a escucharte para trabajar en lo que necesitas. Dios no tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para escucharte, sino que Él siempre está presto a escucharnos. Y con esto lo que te quiero decir es que Dios nunca está ocupado para escuchar el clamor de sus hijos. Siempre, en cualquier momento, en cualquier situación, Él está presto a escucharnos. No es nuestro papel darle al que se equivocó, más bien es enseñarlo a sanar. Saulo, cuando se iba a juntar con los creyentes, algunos no querían juntarse porque le tenían miedo. Los creyentes no querían juntarse con Saulo. Y dice el versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba
con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Siempre debe haber un Bernabé que crea en el cambio que Dios ha hecho en un hombre. Nosotros como humanos dudamos de que alguien pueda cambiar. Y al hacer eso, no estamos dudando del hombre, estamos dudando de Dios. Porque si fue Dios quien lo cambió, Dios hace las cosas bien. Es necesario que seamos como Bernabé y nos atrevamos a creer en el cambio que Dios ha hecho en los hombres y mujeres que Él ha llamado para este tiempo. Saulo pasó de ser el perseguidor a ser perseguido. Ahora él estaba predicando y esa gente que quizá antes eran de sus amigos, de sus compañeros de persecución, ahora lo perseguían a él. Y así nos puede pasar a nosotros, que estemos envueltos en delitos y pecados, y cuando salgamos de esos delitos y pecados, las personas con las cuales nosotros hacemos esos delitos, esos pecados, entonces pasen a ser perseguidores y a decir, yo no creo que este haya cambiado, yo no creo que tú de verdad ahora te vas a dedicar a ser cristiano. Esa gente son loca, no te lleve, te lavaron el cerebro, no. Solamente refúgiate en el Señor. Tu pasado no es una excusa para no hacer la obra del Señor. Eso no es una excusa. Aunque la gente no cree en ti, continúa, porque Jesús cree en ti. Yo oro para que siempre encuentres un Bernabé en tu camino, pero si no lo encuentras, sigue adelante porque Jesús cree en ti. Yo, como cristiano, debo ayudar a los que han sido rechazados, aquellos que nadie cree en ellos, aquellos que nadie quiere estar con ellos. Yo debo ayudarlos y encaminarlos a el futuro profético que Dios ha determinado para ellos. La iglesia es edificada y bendecida cuando obedece a Dios. Jesucristo está dispuesto a sanarte. Tal como Él sanó a Saulo, le cambió la vista, cambió todo eso que Saulo lo veía de una forma, pero que realmente era de otra. Y así Jesús puede hacer contigo. Esas cosas que tú entiendes que estás haciendo bien, pero realmente no es así. Jesús está dispuesto a sanar cada área de tu vida. Y estás muerto, Dios puede darte vida. Tal como resucitó a Dorca, así puedes resucitar toda área muerta de tu vida. Cuando conoces al dador de la vida, nada puede seguir igual. Y cuando todo se torne difícil, ora. Cuando todo se torne fácil, ora. En todo momento, ora. Este capítulo es un capítulo que tú debes de leer y yo te invito a que lo leas más de una vez. La conversión de Pablo. Saulo predica en Damasco, Saulo escapa de los judíos, Saulo en Jerusalén, curación de Eneas, Dorcas es resucitada. Estas cosas debes leerlas, sacar tus propias enseñanzas. Y si quieres, puedes compartirlo aquí en un comentario en ese video. Hoy tocamos este capítulo un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados o lo que hemos tocado estos 8, pero yo sé que algo Dios quiere hacer contigo. Dios siempre mueve las piezas para que entremos a su plan. Las pausas de Dios son para moldearte. Mientras Dios te escucha, Él trabaja. Aunque sea nuevo, debo esforzarme a aprender la palabra de Dios. Predica. Dale oportunidad al nuevo. Si tú tienes mucho tiempo en la iglesia, tú ves que alguien se convierte que quizás no tenga una vida muy, 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 y
tú entiendes que, bueno, es difícil que una gente así cambie, dale la oportunidad. Aunque duden de ti, créele a Dios. Jehová Dios es tu sanador. Por favor, lee este capítulo, saca tus enseñanzas y seguimos creciendo en el Señor. El Espíritu Santo de Dios sea contigo, ayudándote en todo.